Así que el viernes van a estar en la plataforma las calificaciones. Eh, si alguno tiene algún problema con la nota, eh, me va avisando ya. Igual, chicos, ya. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Dentro de la primera evaluación, si no mal recuerdo, un alumno, un compañero suyo me mandó la prueba por correo, porque no alcanzó a subirla. Esa nota todavía no se la cambio ya, para que, si es que el compañero está conectado, porque no recuerdo bien el nombre de él. Así que eso también lo tengo que cambiar. O si alguno no rindió la primera evaluación, hay que ver, o la segunda evaluación, vamos a ver las situaciones de cada uno. Veamos, chicos, la unidad que vamos a trabajar ahora, que es una unidad bastante corta, podríamos decirlo, de ver, es que estadística y probabilidades, ya eso es lo que vamos a, vamos a trabajar más que nada, más que estadística es probabilidad exactamente. Eh, yo me basé igual en un documento PPT que está en la plataforma, en el cual hice una pequeña, muy breve, mejor dicho, presentación en la clase, la clase de asincrónica, ¿ya? Para que tuvieran más o menos la idea de qué es lo que vamos a trabajar. Eh, pero hoy día igual voy a volver a explicar algunos conceptos que de repente uno no quedan claros, ya con respecto a la probabilidad. Entonces, déjeme ver para indicarle al tiro cuándo es la fecha de la última, de la tercera evaluación, para, para que lo más o menos lo tengan claro. En esta unidad, el ocupar Excel va a ser lo menos posible, ya que igual se puede ocupar para lo que es probabilidades, pero normalmente el tipo de ejercicio, el tipo de preguntas que se están realizando, que para resolver cada uno de los problemas, no es tan, no es tan necesario. Ya con una calculadora ya voy a trabajar, así que es lo más probable que en esta evaluación no se les pida un archivo de respaldo, que solamente se les pide marcar la solución o escribir la solución. Y esas son las condiciones que van a ocurrir. Veamos, esto es análisis estadístico. Lo más probable es que en noviembre tengamos nuestra evaluación. Eh, claro, el 12 de noviembre, ya a la vuelta de la esquina. Ya no nos queda mucho ya. Pero de eso más o menos va a tratar la prueba. Solamente de probabilidades. Chicos, ¿qué es lo que es el concepto de probabilidad? Cosa que no lo había explicado en el video anterior, pero es importante que lo sepan. La probabilidad simplemente es la posibilidad de que un evento pueda ocurrir. O en este caso, en base a un elemento que llamamos experimento. Entonces, los experimentos simplemente son las, entre comillas, la actividad o las acciones que uno puede preguntar que van a ocurrir. Así, por ejemplo, mañana va a estar soleado, va a estar nublado. ¿Cuál es la probabilidad que esté nublado? ¿Cuál es la probabilidad que llueva mañana? Y en base a esas probabilidades uno puede ir determinando ciertos valores. Y esos valores me van indicando qué tan probable sea que ocurra un evento. Puede ser que un evento tenga una probabilidad demasiado alta, por ejemplo de un 90% o de un 0,9, pero no ocurra. ¿Ya? Puede ser que no ocurra. Es como el evento, por ejemplo, que alguien se gane el Kino o el Loto. Mucha gente piensa, no, estos juegos están arreglados, pero es que la probabilidad de ganársela es muy poca. Ya es mínima, no es tanto decir como, oh, yo conozco a tal persona que se ganó el Kino, yo conozco a tal persona que se ganó el Loto, suponiendo obviamente que estén arreglados o no estén arreglados los números. Si no estén arreglados, igual la probabilidad es minúscula. Y si estuviesen arreglados, más pequeña todavía. Pero la probabilidad de que ocurra es minúscula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la gente que juega juegos de azar, obviamente lo hace más por diversión más que por otra cosa. No es algo que realmente vaya a ocurrir. Ya, lo mismo que ir al casino. También se juega con las probabilidades. La probabilidad es que yo gane, normalmente las primeras veces es bastante amplia, alta. Después, obviamente, cuando empiezo a ir más seguido, ya las probabilidades empiezan a disminuir y uno piensa. Pero realmente la probabilidad de ganar es la misma, siempre. ¿Ya? Esas son lo mismo que los sitios de apuestas. Los sitios de apuestas también se basan en probabilidades. Que tal equipo gane, que tal equipo empate, que tal equipo pierda. En el caso de, no sé, un deporte que se pueda ocurrir los tres eventos.
o que simplemente gane o pierda. Hay probabilidades. Y entonces por eso los sitios de apuestas le dan más puntaje a un equipo que gane que a otro. O viendo que no sé, por historia, por nivel de juego los últimos tiempos, uno puede ver la probabilidad de que ese equipo gane al otro, ¿ya? O que un jugador le gane a otro. Entonces en eso se basa más o menos la probabilidad concretamente. Pero vuelvo a repetirles, no es algo exacto, no es algo que obviamente vaya a ocurrir. Entonces digo, ¿va a ocurrir tal vez? No, uno espera, va a tener una esperanza de que ocurra. Entonces, eso lo había explicado en el video, los conceptos básicos, el experimento, el espacio muestral. Chicos, el espacio muestral es lo más importante de un ejercicio. El espacio muestral son todas las posibilidades que van a ocurrir. Entonces, yo debo tenerlo claro. Si no tengo claro eso, no podría sacar una probabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda, yo tengo que tener claro que mi espacio muestral es cara y sello. Nada más que eso. Si, al sacar una carta de naipes, sé que la carta de naipes tiene 52 cartas, sin considerar los comodines. Por lo tanto, la probabilidad de que yo tengo que empezar a anotar cuáles son las opciones. Puede ser que salga un as, unas de corazones, unas de diamante, unas de pica, unas de trébol y después voy con el 2. Entonces, el 2 de diamante, el 2 de corazones y así sucesivamente. Entonces, hasta que escriba las 52 posibilidades. Y en base a esas posibilidades uno va preguntando las probabilidades que ocurra algo. Eh, Normalmente los eventos, los sucesos son lo que uno espera que ocurra. ¿Ya? Uno espera que ocurra un suceso en base a un espacio muestral. Ahí habían varios ejercicios de espacios muestrales. ¿Ya? El tipo suceso, ahí explicaba la unión, la intersección, el suceso contrario, el suceso de diferencia. La suceso de unión es cuando, o el evento de unión también puede ser llamado, cuando los elementos ocurre uno y también ocurre el otro. Entonces o espero que ocurran los dos, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que yo quiero que mañana salga el sol y esté nublado? Entonces, esté soleado y nublado. Entonces uno dice, eso no es una probabilidad que ocurra dos veces. Está nublado o está soleado, porque el sol sale siempre. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que mañana esté nublado y yo vaya a la playa? O yo vaya a la playa. Entonces, esas dos probabilidades puede ocurrir una o ocurre la otra. Pero cuando uno habla de intersecciones, uno espera que ocurran las dos a la vez. Yo quiero lanzar una moneda y la moneda salga cara y a la vez lanzar un dado y el dado salga 6. Entonces mi probabilidad de que ocurra eso es mucho menor, porque yo quiero que ocurran las dos cosas a la vez. En el anterior, yo quiero que ocurra una o ocurra la otra. Entonces tengo muchas más opciones de ganar. Entonces vamos a suponer que yo dijera, ya, vamos chicos, voy a colocar un 7 a la persona que cuando lancemos el dado y tire una moneda, le salga cara y cuando lance el dado le salga un 3. Entonces en ese caso, si hablamos de unión, tienes muchas más posibilidades de ganar que de intersección. La intersección tiene menos, porque yo esperaría que ocurrieran los dos eventos al tiro, en el momento. En otro no, podrían ocurrir uno o ocurre el otro. El suceso contrario es lo que espero que yo calculé lo que ocurrió, pero también espero calcular cuál es la probabilidad que no ocurra. ¿Ya? Esas son más o menos las probabilidades. Y las probabilidades clásicas que uno vamos viendo aquí, me adelantar un poco, que también lo vuelvo a repetir, está en el video anterior. La probabilidad clásica es la más común de utilizar. Es el caso favorable, ver el número de casos totales. Entonces, por ejemplo, si yo veo acá en el curso, los que están conectados, digo, están conectados 9 personas, ¿ya? Y quiero, de las 9 personas, elegir al azar una que sea del sexo femenino. Entonces veo, ¿cuántos sexo femenino? 3. 3 de 9. O sea, uno dice 3 de 9, pero uno después lo reduce, lo simplifica, y eso es un tercio. Uno de 3. Que yo espero que por lo menos en este curso, uno de cada 3 sea mujer. O simplemente, viéndolo de otra manera, podría explicar, si yo eligiera 3 alumnos del curso, yo podría decir uno de ellos es mujer. O espero que uno de ellos sea mujer. ¿Ya? Puede ocurrir que cuando yo elija a los 3 alumnos, los 3 sean hombres, o los 3 sean mujeres, o hayan 2 mujeres y un hombre, o pueden ocurrir lo que yo espero, que uno sea mujer. ¿Ya? Pero por eso uno dice, habla de
esperanza, entre comillas, lo que uno espera que ocurra. Ya eso normalmente ocurre en la probabilidad. La probabilidad es uno espera lo que ocurre en cada uno de los elementos. Bajo ese parámetro, existen varios tipos de probabilidades. Está la probabilidad nula, que el evento nunca ocurra. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que acá en Serena nieve? O acá en Coquimbo nieve. La probabilidad es casi nula. Nunca ha nevado. Y es muy difícil que nieve. Eh, la probabilidad de complemento. Si yo digo que la probabilidad de que mañana esté soleado es de un 80%, la probabilidad de que no esté soleado sería un 20%. Entonces siempre digo la opción. Y las probabilidades se leen de esa manera. Por ejemplo, yo digo, la probabilidad de que mañana esté soleado es de 80%. Eso quiere decir que si el día de mañana se repitiera 100 veces, yo esperaría que por lo menos en 80 días, o 80 veces, mejor dicho, estuviera soleado. Eso a uno habla de probabilidad. Eso es la idea de probabilidad. En los juegos de azar, por ejemplo, cuando uno use la probabilidad de 1 en 10 millones. Entonces la probabilidad es que si yo jugara 10 millones ese juego de azar, yo lo ganaría una vez. O espero ganarlo una vez. Yo podría jugar 10 millones de veces, pero nunca ganarlo. Podría jugar, tendría, no sé, juego 15 millones de veces y ahí recién gane. Claro, porque las probabilidades no consideran la repetición. Ya, a eso me refiero. Por eso uno el experimento uno lo repite. Por eso se llama espacio muestral, que las posibilidades que pueden ocurrir, y la probabilidad que ocurre. No es algo exacto. Ya es como, vuelvo a repetir, es como lanzar la moneda. La probabilidad que salga cara es un 50% y la de que salga sello es un 50%, 50 y 50. Pero yo podría lanzar la moneda 3 veces y las 3 veces me podría salir 3 sellos. Y yo nunca gané. Entonces normalmente alguien diría, no, esa moneda está cargada. Eh, pero obviamente está dentro de las posibilidades, ¿no? La probabilidad. ¿Ya? Pero obviamente cuando un elemento esté cargado es cuando no ocurra una de las posibilidades. Entonces, por ejemplo, muchos ejercicios que están en la guía, que ahí les voy a mostrar, hablan de dado no cargado o moneda no cargada. Entonces, cuando hablan no cargado es que no está obviamente arreglada para que salga siempre un mismo número o una misma variable. Entonces, por eso de repente mucha gente duda de los juegos de azar o duda de los sorteos. eh, por el hecho de que aunque sean televisados, o estén visibles por Facebook o otra plataforma que se pueden revisar, siempre va a estar la opción de que esto te arreglaba y es normal, siempre está la duda. Por ejemplo, es muy conocido, por ejemplo, el caso de los números, cuando van saliendo, que quizás las pelotitas que uno espera que salgan son las más livianas. Justo ese día colocaron pelotas más livianas para esos números. Entonces, si la maquinita tira con aire, va a levantar las más livianas. Eso es algo que podría pensar. También el caso si el sorteo es manual, si la persona tiene que sacar de una tómbola elementos y justo quiere favorecer a alguien, se ocupa lo que es el sentido de bolitas calientes. O colocar una bolita con mayor temperatura, entonces cuando la persona lo toque, va tocando todas las bolitas, obviamente como haciendo como que fuera aleatorio, y toca la bolita que tiene mayor temperatura, la saca, y ese es obviamente un sorteo cargado, o en este caso una probabilidad que, mejor dicho, un evento que sí puede ocurrir. ¿Ya? Pero también está dentro de los rangos de las probabilidades, que un evento esté mañado o no esté mañado, o sea, que está arreglado o no está arreglado. La probabilidad clásica tenemos la probabilidad de la unión, o en este caso, donde yo calculo la probabilidad de que ocurra el evento A con el que ocurra el evento B, pero elimino donde se intersectan esos valores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si a uno empiezo a preguntarles que me elijan, no sé, una comida favorita, no sé, pues, colocando simplemente entre dos opciones nomás, entre China e italiana, la comida china e italiana. Entonces, no va a faltar la persona que me elija las dos. Entonces, esa persona, cuando yo diga, vamos a suponer que en el universo son 10 personas, yo digo, 7 personas me eligieron la comida china como favorita y 6 me eligieron la comida italiana. Entonces digo, 7 más 6 son 13, pero yo elegí 10. Entonces, obviamente, cuando yo cuente las personas, yo realmente no estoy contando, hay personas que las conté 2 veces porque me eligieron 2 veces el sistema. Entonces, yo tendría que eliminar
el conteo de las personas que obviamente me cuentan dos veces. No quiere decir que no las cuente, simplemente como las conté dos veces, en vez de decir, ah, usted la conté como china y no la cuento después como italiana. Por eso tengo que eliminar la intersección que ocurre en esos eventos. Esos elementos normalmente se pueden ver en los diagramas de Venn, o diagramas de globo que también se pueden llamar, donde uno dibuja los conjuntos y en esos conjuntos uno va dibujando las personas, entre comillas, les va colocando números o letras, no sé cómo lo quiera más fácil ver. Y luego, en ese diagrama, uno va viendo la intersección. Entonces va viendo los elementos que quedaron al medio, por A o B y C motivo, porque quedaron al medio. Todas esas acotaciones uno las va realizando en esos diagramas. Los eventos son mutuamente excluyentes. La probabilidad de la unión es de la siguiente manera. La probabilidad en este caso de la intersección es una probabilidad de multiplicación, es la probabilidad de que ocurra un evento y ocurra otro. Por eso los juegos de azar es mucho más difícil ganarlo. Porque yo, por ejemplo, si tengo un sorteo de 40 bolitas, yo tengo que elegir 6 números de los 1 al 40. eh, Primero tengo que ver cuál es la probabilidad de que salga el primer número. En este caso puede ser cualquiera de los 6 que yo elegí. No tiene que ser un orden, porque los juegos de azar no son así con el orden. Entonces alguien diría, no sé, ¿cuál es la probabilidad? Yo elegí primero el 3. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 3 de 40? Te digo, 3 partidos de 40. Entonces 3 partidos por 40. Mi siguiente número yo elegí el 7. La probabilidad de que salga el 7. 7 de 40 alguien va a decir, pues no, 7 de 39, porque ya las bolitas cuando en los juegos de azar no las vuelven a colocar dentro. Por eso es importante también cuando vea un ejercicio que hable de repetición o sin repetición. Porque a veces obviamente uno hace ese ejercicio de, por ejemplo, sacar una carta o sacar un número o sacar algo y después obviamente eso lo vuelve a meter dentro del mazo, dentro de la caja, dentro de la tómbola, donde sea. Es como el caso de los magos. Yo saco una carta, eran 52, saco una carta y la vuelvo a colocar, siguen siendo 52, no cambia. Entonces, en este caso la intersección se multiplica, por lo tanto la probabilidad se hace mucho más pequeña. Entonces, ¿por qué se hace más pequeño si alguien dice estoy multiplicando? El problema es que como estoy multiplicando fracciones, aparte de multiplicar fracciones, lo puedo ver como decimales, y cuando alguien multiplica decimales, los decimales son cada vez más pequeños. ¿Ya? El decimal, multiplicando con un decimal, en este caso en consideración de probabilidad, son decimales menores a 1. Entonces, cada vez que yo multiplique un valor pequeño, se va haciendo cada vez más pequeño. Por ejemplo, el 0.5 por el 0.5 da un total de 0.25. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la probabilidad que salga cara y la probabilidad que el segundo elemento también sea cara, digo, un medio y un medio. Un medio por un medio un cuarto. O sea, tengo un 25% de probabilidad que ocurran cara con cara. Si quisiera otra cara más, sacar otra cara más, sería un octavo. Entonces, obviamente las probabilidades se van achicando a medida que yo espero que un evento se vaya repitiendo. Entonces, por ejemplo, vuelvo a repetir, por ejemplo, quiero que mañana, si alguien me dice, acá en Serena, o en Serena Coquimbo, o la región, quiero que la probabilidad de que mañana esté soleado es de un 80%. Entonces, alguien va a decir, 80%. Pero quiero que ojalá los 7 días de la semana esté soleado. Entonces, esa probabilidad se achica. O sea, ¿por qué? Porque digo, era un 80% el primer día, un 80% el segundo, un 80% el tercero, un 80% el cuarto, un 80% el quinto. Entonces voy multiplicando y la probabilidad se va reduciendo. Entonces, porque en verdad estoy multiplicando 0.8 por 0.8 por 0.8 por 0.8 y se va haciendo cada más pequeño la opción que ocurra ese evento. Habían ahí varios ejemplos de probabilidades, ahí completando una tabla. Y tenemos la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es la probabilidad que ocurra eh, un evento A, sabiendo que ocurrió el evento B. ¿Ya? Normalmente la probabilidad condicional eh, tiene esa manera de trabajar. Se calcula como la división entre la probabilidad que ocurra el evento A con el evento B partido por lo que ocurra el evento B. Por ejemplo, ahí yo les comentaba en este ejercicio que sorteé un viaje a Roma de 120, los 120 mejores clientes de una agencia de automóviles, y de ellos 65 son mujeres, 80 son casados y 45 de esas mujeres están casadas. Si la afortunada sabe que es casado, ¿y cuál es la probabilidad que sea mujer? Por lo tanto, uno dice, la probabilidad que sea casado. Pero busca la intersección que sea mujer. Mujeres casadas, son 45 mujeres casadas. ¿Y cuántas mujeres son en total? Son 65. Entonces digo 45 de 65.
No elijo los 120, porque yo estoy esperando que ocurra una intersección. Primero, que sea mujer casada, porque la pregunta dice si la afortunada era casada, y otro con que era mujer. O simplemente podría decir, pucha, que sea mujer casada, 45 de 45, y lo divido por 80 en este caso, porque están casados, porque estamos hablando de la probabilidad que sea mujer. Obviamente siempre colocando el evento que ya ocurre. En el caso de la hipertensión, en esta ciudad el 40% de la población tiene hipertensión, el 25% tiene diabetes y el 15% tiene hipertensión y diabetes. Se escoge una al azar. Entonces, lo más recomendable es una tablita, ya que salga más cómodo. Por ejemplo, ahí en la tabla dicen 25%, disculpe, 10% tiene diabetes, 25% tiene hipertensión. Entonces, tiene hipertensión sí, pero no tiene diabetes. El 10% sí tiene diabetes, pero no tiene hipertensión. Y hay un porcentaje, un 50% en este caso, que no tiene nada, pero hay un 15% que tiene las dos cosas. Y los demás números se van completando, y uno va diciendo, acá la idea es que sumen el 100%, si es que estoy hablando de porcentaje. Entonces digo, 15% de las personas tiene diabetes y hipertensión. 25% solamente tiene hipertensión, pero no tiene diabetes. Eso me da un 40% en total. O sea, el 40% de las personas tiene hipertensión. La diabetes. El 15% tiene diabetes, pero también tiene hipertensión. Y un 10% tiene diabetes y no tiene hipertensión. O sea, 15 más 10 son un 25%. Un 25% de las personas tiene diabetes. Del 100%, 25 tiene diabetes, 75 no lo tiene. Eso que también es el contrario. Si me preguntasen, por ejemplo, si tiene hipertensión, ¿cuál es la probabilidad que tenga diabetes? Si tiene hipertensión, ¿cuál es la probabilidad que tenga diabetes? Digo, la probabilidad A es el 40%, tiene hipertensión. Pero que tenga diabetes. ¿Cuántos tienen diabetes y a la vez tienen hipertensión? Solamente 15. 15 de 40. Entonces alguien diría, ¿no era 25 de 40? No, son 15 de 40. Porque recuerden que uno ve con respecto a una condición, no la condición total, una condición previa. Entonces uno dice, ¿hay 40 personas con hipertensión? Sí. ¿Pero cuántas de ellas tienen diabetes? 15 de 40. Porque solamente ya le puse una condición, le puse un freno. Ya no puse los 25. El otro ejercicio, por ejemplo, el B, si tiene diabetes, entonces la condición que tenga diabetes, ¿cuántas personas tienen diabetes? 25. ¿Cuál es la probabilidad que no tenga hipertensión? 10 de 25. Porque solamente cuento con la condición que sí tengan diabetes. También podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que una persona no tenga diabetes y tampoco tenga hipertensión? Entonces digo, ¿cuántos no tienen diabetes? 75. ¿Cuántos no tienen hipertensión? 50. 50 y 75. Entonces, alguien diría, pero profe, no, son 60 los que no tienen hipertensión. Claro, pero que no tengan diabetes son 50, porque hay 10 que no tienen hipertensión, pero sí tienen diabetes. Entonces, tengo que ver ahí las condiciones que me va preguntando el problema. Por eso de repente uno se confunde en estas variables. Lamentablemente el Excel no lee esa historia, no lee esta opción. Puede hacer los cálculos, pero no lo... Por eso es importante repetirles, chicos, que esta prueba obviamente no es tan necesario ocupar el Excel. Lo importante es que ocupemos bien las fracciones. El teorema de probabilidad. ¿Qué es lo que es un teorema de probabilidad? El teorema de probabilidad se ocupa una partición. Es el elemento que ocurre en el elemento B y cada uno de los elementos A distintos. Por ejemplo, ahí está la definición exacta, que la probabilidad que ocurra B partido por la probabilidad A multiplicada por la probabilidad de A. Ejemplo. Mejor con número más que con fórmula. ¿Ya? Ahí tenemos una sala, 70 estudiantes. El 70% de estudiantes, de los alumnos son mujeres. Por lo tanto, si 70 son mujeres, el 30% es hombre. ¿Ya? Entonces uno hace un diagrama que se llama un diagrama de árbol. ¿Ya? En este caso, este diagrama lo voy ramificando hacia el costado, o lo puedo ramificar hacia abajo. Usted es libre de hacerlo como quiera. Entonces, en este caso, digo estudiantes, 70% hombres, 30% mujeres. Disculpa, 70% mujeres, 30% hombres. Si yo quisiera colocar un género extra, lo tengo que dejar implícito. No puedo dejarle a la idea. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Mañana. ¿Cuál es la probabilidad que mañana esté soleado? Yo le coloco un 40%. Entonces alguien va a decir que, entonces que es un 60% que esté nublado. No, porque podría estar lloviendo. Podría estar nevando. Entonces, es importante, por ejemplo, dejar claro varias cosas. Entonces, normalmente en este tipo de ejercicio, siempre ocurre que cuando hablan de hombre, cuando dan el dato de hombre,
tiene que haber mujeres, ¿ya? O si dan datos mujeres, hay hombres. Nada más que eso. Se omite muchas veces si hay un tercer sexo o tercer género o cuarto o quinto, no lo que sea, se va omitiendo eso, ¿ya? Porque simplemente uno considera esas dos variables. Porque alguien puede decir, no, eh, yo no me considero hombre, no me considero mujer, o me considero mujer y uno no lo cuenta como mujer, o no lo cuenta como, en este caso, yo no me considero hombre y no lo cuenta como hombre. Esas condiciones obviamente uno las tiene que obviamente dejar en claro cuando uno habla de las probabilidades. Entonces, en este caso, estudiantes, 70% son mujeres, por lo tanto, yo quiero decir que el 30% son hombres. Después dice, de ellas el 10% son fumadoras, o sea, y de los hombres 20% son fumadores, o sea, de las mujeres el 10% fuma, o sea, el 90% no fuma. De los hombres el 20% fuma, el 80% no fuma. Entonces, si yo quisiera preguntar qué porcentaje de fumadores hay en ese grupo, o sea, la totalidad, ¿cuántos son fumadores? Entonces, uno lo que hace es multiplicar desde el origen del camino hasta el final. En este caso de la pregunta, en este caso uno pregunta por fumadores. Entonces uno dice que sea estudiante, mujer y fumadora, que sea estudiante, hombre y fumador. Entonces, estudiante mujer, 70%, mujer fumadora, 10%. Entonces uno multiplica 0,7 por 0,1. Y lo suma obviamente con el caso de los hombres, estudiante, hombre, 0,3, multiplicado por hombre que fume, 0,2. Entonces multiplicamos 0,1 por 0,7 más 0,2 por 0,3, eso da 0,13. O sea, un 13%. O sea, en ese curso, uno espera que el 13% de las personas fume. Eso quiere decir que, ¿a qué me refiero? Si ese curso tuviese 100 alumnos, por decir un número, yo espero que 13 de ellos fumen. Yo espero que ocurra eso. Entonces, por eso las probabilidades normalmente se hacen en base a encuestas, en base a variables. Entonces, cuando uno va calculando las encuestas, por ejemplo, anteriores, que nosotros hacíamos tabla de frecuencia y todas esas cosas, uno va creando las opciones. Entonces, yo voy viendo de las personas que yo le pregunté, el 80% de las personas que yo le pregunté, no sé, le gusta la comida italiana. Entonces, yo voy a colocar un negocio de comida italiana. Por eso andaba preguntando. Entonces, yo espero que de 10 personas que yo junte, a 8 les gusta la comida italiana, entonces es un mercado bastante amplio. No, yo voy a hacer de vegetariano. Ya, alguien va a decir un buen negocio, comida vegetariana. Hago un estudio de mercado y veo, en mi localidad donde yo vivo, en este caso, o cerca de los lugares que yo voy a vender como futuros clientes, el 30% son veganos. Entonces yo tengo que tener claro que si yo elijo 100 personas, de esas 100 personas, por lo menos 30, a lo menos 30, van a ir a comer a mi restaurante o a mi local que yo tenga de comida vegana. Entonces, o vegetariano, dependiendo del elemento que yo elija. Entonces, ese evento que ocurra, tampoco quiere decir que van a ir 30 personas, ¿no? Nada, si, por ejemplo, justo se juntó, 100 personas se juntaron fuera y esos 100 van a entrar 30, no, puede ser que entren 30, puede ser que entren más de 30 o puede ser que entren menos de 30. Podría ocurrir, ¿eh? Entonces, por eso uno juega con ese caso las probabilidades que ocurra un evento o no. Es como el hecho de que, por ejemplo, hay gente que dice que tiene mala suerte, de repente le pasa algún día y todo le sale mal. ¿Ya? Entonces, en ese caso, eh, obviamente también juega las probabilidades. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que algo me ocurra malo y después me ocurra algo más malo todavía después es de un 25%, normalmente considerando que las cosas son buenas o malas. Y si quiero agregar un aspecto más en este caso, a mi espacio muestral, podría ser regular. Pero normalmente ocurre en esa opción. Entonces, el espacio muestral, en este caso, se va agrandando y obviamente las probabilidades que ocurra un evento va siendo cada vez más pequeño. Ejemplo de probabilidad. Dice el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otros 20 son economistas. El 75% de los ingenieros ocupa un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras los que no ingenieros y los no economistas solamente ocupan el 20% de los puestos directivos. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directo elegido al azar sea ingeniero? Entonces yo tengo que ir viendo, obviamente, eh, las probabilidades que alguien sea ingeniero con respecto, o en este caso, al ejercicio. Alguien diría, pucha, pero en el ejercicio dice que el 20% de los empleados de la empresa son ingenieros.
El mismo ejercicio lo dice, pero no es así. Porque la pregunta dice que la probabilidad que un empleado directivo ha elegido al azar sea ingeniero. Entonces uno tiene que hacer una rama. Empleados de la empresa, 20% que son ingenieros, 20%, y otros 20% son economistas, y obviamente el resto que no es ni uno de los otros. Entonces te querían 20, 20 y 60. Entonces partiría con una empresa, que la puedo llamar A, no sé, o el nombre que lleva, ramifico un 20% para un lado, un 20% para otro y un 60% hacia el otro lado. Después elijo de ese 20%, 75 corresponden a ingenieros que ocupan puesto directivo, de los ingenieros que ocupan puesto directivo, por lo tanto hay un 25% de ingenieros que no ocupan ese puesto directivo. Del 20% de los economistas, un 50% de ellos están en los puestos directivos y otros 50% no lo ocupan. De los que no son los que no son, en este caso, ingenieros ni economistas, un 20% ocupa puesto directivo. O sea, 20% lo ocupa, un 80% no lo ocupa. O sea, de ese 60% anterior ocurre esa variable. Entonces de ahí yo tengo que multiplicar todas las probabilidades y también dividirla con las probabilidades de las personas que sean directivas. ¿Cuál es la probabilidad que yo eligiera un directivo? Entonces tengo que ver que son varias condiciones, no es solamente una. Eso debo tenerlo claro cuando uno hace este tipo de ejercicio. Eh, hay varios ejemplos, varias soluciones de cómo hacer las probabilidades totales. Y lo que me interesa que veamos ahora es la guía que está en plataforma. Entonces vamos a entrar al ambiente de aprendizaje. Voy a explicarle un poco la guía para que la puedan ir desarrollando. No sé si alguno le echó un vistazo antes a la guía. Análisis estadístico. Acá. Guía. Es como una probabilidad que una persona me responda un correo. Por ejemplo, la probabilidad que una persona responda un correo es de un 50%. Responde o no responde. Que me responda un segundo correo ya es más pequeña la probabilidad. Sería un 25%. Que me responda un tercer correo, más pequeña porcentaje. Que responda un cuarto, más pequeña. Pero ocurre. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, antes de continuar. Estoy esperando que abra el archivo. Está acá cerca. Ahí justo ahí. Entonces veamos, jóvenes. Vamos a cambiar acá la pantalla. Vamos a dejar de compartir esa parte. Y vamos a compartir donde está la guía. Mientras consulta con respecto a la prueba, ¿estaba difícil, fácil? La anterior, obviamente. ¿Abordable? ¿Algún problema con alguna pregunta? ¿O todo abordable? Como A mí me pilló el tiempo en realidad. debió el tiempo, ¿ya? Sí, Pero la prueba en general igual estaba. que mi compañero. ¿Sí? ¿Igual que la A mí me pilló el tiempo. ¿Ya? Pero la prueba estaba fácil. ¿O estaba mejor hecho abordable? Así para un 4. Daba relativamente. Relativamente. ¿Qué lo complicaba? ¿Las preguntas? ¿El tipo de...? Lo que me costó a mí fueron las dos primeras. De que encaje bien los Claro. números. Sí, Ahí me demoré. la pregunta que más demoraba era la segunda, concretamente, la de encajar los números, porque como preguntaba el mínimo, uno de repente tenía las dudas, ¿será este el más pequeño o no será más pequeño? Eso era la duda que ocurría en ese ejercicio. Los demás, aunque eran más extensas, por lo menos había un método, ya que podríamos decir, de poder responder ese ejercicio. Veamos, chicos, todos estos ejercicios que les estoy mostrando en este lado, en esta guía, estos son de un libro llamado, porque por eso los coloqué abajo y vamos a ir abajo a la parte inferior, que se llama Mario Triola. Ya se llama Estadística de Muestreo. Es del año 2012 más o menos el libro, ¿ya? Eso
Creo que la edición que saqué en ese. ¿Ya? Lo elegí más que nada porque es uno de los pocos libros que trabaja con estadística con números, podríamos llamarlo latinoamericanos, más cercanos a Latinoamérica. ¿Ya? La gran mayoría habla de dólares, de baraja española, y la baraja española no es muy conocida acá en Chile. Es la que tiene la copa, la que tiene el mango, la que tiene la espada. No sé si la han visto alguna vez. Esa es la baraja española. Y la baraja española solamente tiene 40 cartas. Entonces normalmente uno no. Sí, yo conozco esas cartas, con mis compañeros jugábamos golpea al basto. A quien le saliera el basto le daban un golpe a todos los demás. Claro. Entonces normalmente esa es, bueno, muy pocas personas lo ocupan. Pues yo me acuerdo cuando era pequeño me compraron una baraja española. No pude jugar mucho porque la gran mayoría de los juegos tradicionales que uno juega cuando es pequeño o con algún amigo juega con incluso para jugar póker uno juega con las otras cartas. Entonces la J, el Kaiser, la Reina, el As. Entonces normalmente uno juega con la pareja tradicional. ¿Ya? Entonces normalmente la mayoría de los ejercicios trabajan en eso, ya en este tipo de barajas. Si lo ven en alguna carta, algún elemento lo van revisando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las caras de un dado común se hallan numeradas del 1 al 6. Entonces tengo un dado común del 1 al 6. ¿Cuál es la probabilidad que habiendo lanzado el dado, aparezca en la cara superior un valor par? Entonces yo veo que las opciones que tengo, que salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, ¿cierto? No hay más opciones. Y quiero que sea par. ¿Cuáles son las opciones que sean par? El 2, el 4 y el 6. En total, ¿cuántas opciones me sirven? Me sirven 3. El 2, el 4 y el 6. ¿De cuántas? De 6. 3 de 6. Eso quiere decir que a mí la probabilidad de que ocurra el que sea un valor par en la cara superior o que salga un par al lanzar el dado es de un 50%. O sea, 3 de 6. 3 partido por 6 es 0.5. 0.5 es un 50%. Normalmente la parte de economía o la parte de administración son muchos de ocupar el porcentaje. En la parte plenamente estadística o meramente estadística, los estadísticos normalmente no ocupan los porcentajes, ocupan decimales. Un 0.5. Esa es la probabilidad. Pero si lo pueden escribir en porcentaje no hay problema. ¿Eh? Alguien puede decir un 50%. O sea que si yo lanzo 15 veces ese dado, 7.5 veces yo esperaría que saliera un par, o sea, la mitad. Si lo lanzo 20 veces el dado, yo espero que por lo menos el 10 veces salga un par. Pero vuelvo a repetir, puede ser que ocurra más o puede ser que ocurra menos. Pero en el caso de probabilidad uno calcula, uno estima las condiciones. Entonces, eso más o menos va viendo el ejercicio. Entonces tengo que ir leyendo la historia del ejercicio y viendo cuáles son las variables. Por ejemplo, voy a saltar algunos porque tratan mucho de lo mismo. Por ejemplo, el tercero. ¿Cuál es la probabilidad de lanzar tres monedas? Al lanzar tres monedas, que dos de ellas sean caras, o que dos de ellas sean sellos, o que todas sean caras. Entonces yo tengo que hacer el espacio muestral. ¿Cuáles son las opciones de las tres monedas? Que salga cara, 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 que salga cara, sello, cara, que salga cara, sello, sello, que salga cara, cara, sello. Entonces tengo que ver todas las opciones posibles. ¿Y cómo se hace eso? Se hace en base igual a un diagrama de árbol. Y el diagrama de árbol uno lo va ramificando. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que de repente uno se confunde y dice, pucha, pero ¿cómo voy a hacer el diagrama? ¿Cómo voy a hacer el espacio muestral? Yo tengo que ver lo que me convenga, el espacio que más me convenga, lo más sencillo posible. Por ejemplo, déjenme compartir un poco la otra pizarra. Lo, Sketchbox, ¿ya? Para trabajar en este caso de cómo yo voy creando mis diagramas. Entonces, normalmente en estadística uno trata de dibujar lo más sencillo posible. La idea no es complicarse con los dibujos, porque acá es eh, interpretar las demás variables. ¿Ya? Entonces tenemos la pantalla. Cuando ven la clase por OBS es mucho más rápida porque la edito un poco más, ¿ya? A diferencia que por Teams, que es como en vivo, podemos decir. Veamos. Cuando hablamos de monedas, alguien podría decir lo siguiente. Yo
si quiero hablar de dos monedas o tres monedas, yo voy haciendo un diagramando. Coloco cara, sello. Tengo la opción que salga cara o que salga sello. Que salga cara, que salga sello. Entonces yo al lanzar una moneda tengo dos opciones posibles. Pero al lanzar dos monedas, la segunda moneda tengo cuatro opciones posibles. Si lanzo tres monedas, como tercera opción, voy a tener ocho opciones posibles. Porque siempre está la opción que salga cara o sello. Y si salgo más números, más opciones posibles podría ser, ya tenemos 2, 4, 8, después viene 16, después vienen 32 opciones, después 64 opciones, y se va haciendo la posibilidad de cada vez ser más pequeño. Por eso normalmente, por ejemplo, los torneos de deporte, normalmente siempre van en números de múltiplos en este caso. La final siempre llegan 2, pero la semifinal hay 4. Los cuartos de final hay 8 equipos, o 8 deportistas. En los octavos de final hay 16, ¿ya? Así uno va haciendo. Después los 32 eran 64, eran 128. Entonces, normalmente esto se iba ramificando y lo van haciendo mucho más pequeño. Eso es como lo clásico. Por ejemplo, ahora, el caso de la ATP ha cambiado mucho en ese caso en algunos tipos de torneos. Normalmente los que mejor rankeados aparecen ya como cuando ya quedan como 64 mejor, ahí obviamente para que el torneo sea más atractivo. Lo van haciendo de otra manera. En el caso de los dados, en los dados no se recomienda hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo lo hiciera con dados, dije, voy a hacer con dos dados. Entonces digo, el 1, puede salir el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿ya? Pero uno se demoraría mucho, que tendría que lanzar 6 líneas para acá, 6 líneas para allá y 6 líneas abajo, entonces uno demora mucho. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que recomiendo en el caso de los dados? En el caso si son dos dados, bueno, normalmente uno raja con máximo dos, no saca nada con sacar tres o cuatro dados. Uno va eligiendo la opción acá. El dado 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y, y hacia el lado también los dados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí acá en medio uno va colocando los números que uno va pidiendo. Por ejemplo, a veces piden, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados la suma sea 5? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados la multiplicación sea 10? Entonces uno acaba anotando las soluciones. Por ejemplo, si fuera de suma, digo 1 más 1, va un 2 acá, un 3, un 4, un 5 y un 6. Si en el caso fuera multiplicación, uno le diría 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 3, 1 por 2, 2, 2 por 2 son 4, 6, y va anotando los resultados. Y uno, en base a los resultados, uno va preguntando. Entonces, por eso es importante fijarse cómo ir haciendo el análisis de los datos para interpretar cada una de las preguntas, ya que en este caso tenemos en este tipo de ejercicio. Volviendo a la guía. Veamos, chicos, volviendo a la guía. Cada vez que vea las opciones, en este caso la guía de ejercicios 3, tengo que ir entendiendo lo ideal del problema, ir leyendo cada problema y ir sacando la mayor información posible. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sean varones, los tres hijos de una familia? Entonces, obviamente yo tengo que hacer un diagrama de árbol y indicar que salga mujer, que salga varón. Mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón. Obviamente, y hago hasta que tengan los tres hijos. Si son tres hijos, obviamente, ¿cuántas combinaciones posibles eran o cuántas probabilidades posibles eran? Normalmente son 8. Considerando simplemente que sea mujer o varón. ¿Ya? Vuelvo a repetirles, chicos, si hay otro elemento, otro género o otra variable extra, uno la va incluyendo. Normalmente son bastante binominales en este caso con dos variables, ¿no? En este caso, lanzar la moneda, o que sea hombre o que sea mujer, normalmente tratan de en ese tipo de formato. Lo mismo para el ejercicio 5, el 6, tratan lo mismo. Eh, por ejemplo, acá en el octavo ejercicio, que también lo vuelvo a repetir aquí porque la gran mayoría se repite. Tres competidores, que son el A, B y C, compiten
frecuentemente entre ellos, han ganado el 60, el 30 y el 10% de 100 competiciones respectivas. O sea, de 100 competiciones, A ganó 60, B ganó 30 y C ganó 10. En la próxima carrera, primero construir el espacio muestral. Entonces, construir el espacio muestral eh, no es nada más que escribir 60 partido por 100, o A es igual a 60 partido por 100, B es igual a 30 partido por 100 y C igual a 10 partido por 100. Y uno lo escribe en decimal. 0,6, 0,3, 0,1. Ya nada más que eso. O en porcentaje, 60, 30 y 100. ¿Qué valores podríamos asignar a los puntos muestrales? Obviamente los números decimales. ¿Y cuál es la probabilidad que pierda? Si gana 60, la probabilidad que pierda es 40. ¿Ya? Eso es como lo que uno va realizando. Lo mismo en el caso 9, por ejemplo, una compañía de seguros revela que la población de un país cualquiera puede clasificarse según sus edades. Según ello, el 35% son menores de 20 años, un 25% son entre 21 y 35 años, un 20% entre 36 y 50 años, un 15% entre 51 y 65 y un 5% son mayores de 65 años. Suponiendo que se puede elegir un individuo al azar, de tal manera que cualquier habitante del país tiene la misma opción de ser elegido, eso quiere decir que simplemente se ve el nombre y alguien elige a una persona, hay que escribir el espacio muestral. Entonces uno dice, el espacio muestral, 35% menor de 20, 25%, lo mismo que está escrito ahí, lo escribe lo más corto posible. ¿Y cuál es la probabilidad que uno de los individuos sea mayor de 35? Entonces, como quiero que sean mayores de 35, tengo dos opciones: calcular los que son mayores de 35 o calcular los menores. Si calculo los menores, sé que tengo que calcular, restarlo. ¿A qué me refiero? Si quiero calcular los menores, digo, 35 son hasta el 20 y 25 son hasta el 35. Entonces 35 más 25 son igual a 60. O sea, el 60% son menores de 35 años. Por lo tanto, ¿cuántos son mayores? 40. Eso es la acotación. Entonces uno también lo puede ver de esa manera. No es una sola forma de llegar a la solución. Entonces muchos ejercicios van encaminados de esa manera. Lo mismo que en este caso el de la urna, de bolitas rojas, bolitas blancas. Por ejemplo, el 16 se propone un juego en las siguientes condiciones: si sale 1, gano 5.000, pero si sale cualquier otro número, pierdo 1.000. Uno debe aceptar la propuesta. Ahí uno debe decir, sí, la acepto. ¿Por qué? Porque si sale un 1, gano 5.000. O sea, tengo la opción de 1 de 6. Alguien diría, pucha, pero voy a perder 1.000 por cada vez que no salga el 1. Entonces, ¿qué es lo que esperaría? Que si yo lanzo el dado 6 veces, por lo menos una vez ganara. Entonces, bajo esa idea, creo que quedaría con la misma plata, con el mismo dinero. Porque perdería 5 veces, pero ganaría una. Si al perder 5 veces pierdo 5.000, al ganar una vez gano 5.000. 5.000 menos 5.000 sería 0. No sé si sería tan bueno apostar en ese caso. Las probabilidades igual van en contra mía. Obviamente puede ser que yo saque el dado y lance una vez y gane 15.000 pesos, o gane 10.000 pesos al lanzarlo 3 veces. En total gané 9.000, en verdad. Entonces, todas esas consideraciones los tengo que ir viendo. En el 18, por ejemplo, dice: aseguro mi automóvil contra riesgo de robo en una suma de 850.000 pesos. O sea, se pagan 850.000 pesos anuales, vamos a suponer que anual, pero la probabilidad de que el auto sea robado es un 0.04. ¿Cuál es el precio justo que alguien debería pagar en la prima anual? O sea, vamos a suponer que tengo un auto que vale 850.000 pesos, ese es mi auto, o es el dinero que me van a entregar si me roban el auto, 850.000 pesos, pero uno tiene que pagar siempre una prima, que significa la cuota mensual, en este caso, que normalmente la calculan anualmente, pero como son tan buenas personas, ellos te dan la opción de pagarlo en 12 cuotas. Pero normalmente son primas anuales. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería la prima anual justa? Entonces uno dice, pucha, si me van a dar 850.000 y en mi ciudad, en este caso, o en el lugar donde estoy, la opción es que me roben el auto desde un 0.04%. Yo multiplico simplemente el 850 con el 0.04, porque la opción está que me roben o no me roben. Entonces yo debiese pagar al año 34.000 pesos, porque la opción es que me roben el auto es demasiado pequeña. O sea, 34.000 pesos sería la opción
por solamente el seguro contra robo. Si yo vivo en una ciudad que obviamente se roban la mitad de en este caso, de los automóviles, obviamente yo, el 850 en este caso, que es el dinero que me van a entregar, yo lo multiplico por 0.5. Por eso las compañías de seguro, las aseguradoras, tienen precios estándares o variables estándares, entre comillas, para cierto tipo de público y para cierto tipo de elementos y para cierto tipo de localidades. No siempre es la misma, no es algo general. ¿Ya? Eh, por decir, si en mi país donde estoy viviendo, o la ciudad donde yo vivo, obviamente el riesgo que roben en los automóviles es bastante alto, obviamente el precio de mi seguro va a ser bastante alto. Lo mismo pasa en los accidentes. Si soy una persona que está en el grupo, en este caso etario, o donde se sufre mucho accidente, obviamente los seguros de vida que compre, o el seguro automotriz que compre, o el seguro que yo quiera comprar va a ser mucho más caro. Va a ser mucho más. Normalmente, por ejemplo, cuando alguno se compra un automóvil y es chico, por ejemplo, pucha, tengo 25 años y me quiero comprar mi auto, o 24 años y me quiero comprar un auto, nuevo, solo kilómetros, voy a decir, y lo quiero ir a asegurar para que no le pase nada, o para que cubra lo menos posible y vuelva a tener un seguro bastante alto, porque obviamente, como soy la persona que lo compré, estoy en un grupo etario que normalmente sufre bastante accidente, entonces ahí me cobraría mucho más caro. Entonces por eso mucha gente compra seguros a nombre de otra persona, porque obviamente sale mucho más económico. Eh, el respaldo es lo mismo, ¿ya? No hacen más, vamos a hacer una cosa más que otra, ¿ya? El caso de considerar una baraja de cartas, 52 cartas, dicen cuál es la probabilidad de obtener una J o corazón. Recuerden que las cartas tienen 4 figuras distintas, que son los corazones, los diamantes, las picas y los trébol, de los cuales las que son rojas son los corazones y los diamantes, los negros son los picas y los trébol. Y recuerden que las letras van de la A, después viene el 2 hasta el 10, después viene la J, la Q, la Queen, que es de Queen, y la K del Kaiser, que es el rey. ¿Ya? Eso para que lo tengan. Acá no se consiguen los comodines, para que no lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el ejercicio 21 es como el que más uno se complica porque habla de estudiantes. Dice que la probabilidad que tengan computador es un 60% o 0.6. La probabilidad que tenga auto es un 0.3 y que tenga más cosas sería un 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga computador o auto o ambas cosas? O sea, que tenga computador y auto. Eso es o auto en este caso, podríamos llamar. Entonces alguien va a decir, pucha, voy a sumar 0.60 más 0.30 más 0.30. O sea, la probabilidad de que un alumno tenga computador y auto, o ambas cosas, sería de 0.60 más 0.30 más 0.25. 0.60 más 0.30 más 0.25, de un total de 1.15, o sea, 115%. Y eso no puede ocurrir, porque lo máximo que puede ser de un 100%, o un 1 como máximo. Entonces, ¿en qué se equivoca uno acá? Es que cuando alguien pregunta que tenga ambas cosas, esa persona que tiene ambas cosas fue contada como persona que tenía computador y además eh, persona que en este caso tenía auto. Por lo tanto, se contó 2 veces, por lo tanto tengo que restarlo, quitarse. Así que tengo que tener bastante cuidado con eso, chicos. Por eso no es llegar y sumar, tengo que ver si tengo que restarle a algo, alguna variable. Entonces, la mayoría de la guía trata completamente de eso. Eh, ya mi idea es que vayan avanzando con los ejercicios de la guía. Si la podemos completar de aquí al próximo martes, genial. ¿Ya? Para hacer algunos otros ejercicios, algunos un poquito más distintos a los que están acá. Y me interesa que como parte teórica, en la prueba, va a entrar solamente probabilidades. Probabilidad clásica de la unión o la intersección, y la probabilidad condicional y la probabilidad total, que en este caso es cuando vemos que ocurra un evento, ocurra otro. Por ejemplo, tenemos probabilidad condicional ahí, o tenemos una probabilidad de que elegir, por ejemplo, el del caso del ingeniero que fuera directivo. Esas son como las condiciones generales que uno tiene acá
en este tipo de ejercicio. No sé si hay alguna consulta, pregunta, chicos, dudas que tengan. Aunque yo creo que la duda principal, yo ya sé cuál debiese ser, o la probabilidad que sí. Las soluciones del ejercicio se las voy a subir ya de esta guía. Profe, Diga. las notas no las ha subido, ¿cierto? No, de aquí al viernes. El viernes van a estar, lo más probable. Un 100% de probabilidad que el viernes van a estar. Ya. Un 80 el día jueves de probabilidad. Un 60 el miércoles y un 10% mañana. Ya, ¿Ok? profe, gracias. ¿Ok? Así va a ir subiendo la probabilidad para que lo tengan listo. Vuelvo a repetirles, jóvenes, que la próxima prueba, que es como el 12 de noviembre, de esta temática, no hay más conceptos, simplemente estos elementos. Vamos a ejercitarnos a las próximas clases. No va a ser como las pruebas anteriores, ya vuelvo a repetirles, no tienen que subir archivos, van a tener que marcar la alternativa o en su defecto escribir la solución. Ya ahí va a depender de la pregunta. Si la pregunta dice sale un espacio en blanco, usted tiene que escribir la respuesta, no sé, pues sí. ¿Cuál es la probabilidad que salga sello? Y escriba la respuesta en porcentaje, 50. ¿Ya? Esa es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que entonces ocurra este evento? Entonces igual va a salir la misma opción ahí para que lo tengan en cuenta y lo vayan viendo. Hoy en la tarde les voy a subir la solución, de hecho, la respuesta a este ejercicio. ¿Ya? Disculpa, los ejercicios de la guía. Para que lo, para que lo tengan. No sé si hay preguntas, chicos, alguna otra consulta. Entonces, avancen la guía, revísenla, vuelvo a repetirles, les voy a subir las soluciones y con eso vamos quedando el día de hoy, jóvenes.